Iglesia Bautista Luz y Vida, una comunidad de creyentes adorando y sirviendo a Dios. Proclamando el Evangelio. Muy buenos días, amados hermanos. La verdad que para mí es un inmenso honor poder compartir con ustedes en esta mañana. Quiero aprovechar de agradecer a todos y cada uno de los hermanos que estuvieron pendientes de nosotros hace un mes a través de sus oraciones o alguna ayuda. Y que bueno, gracias a ustedes y al Señor, hoy podemos estar aquí compartiendo juntos. Quiero invitarles también a que dispongamos nuestros corazones, nuestro altar de oración familiar en comunión a Dios para poder ofrecerle este servicio que le estamos realizando el día de hoy. En el mes de junio estamos desarrollando el tema de mirar a los niños como lo haría Jesús. Y podemos recordar, el domingo pasado se estuvo mencionando un texto bíblico en los evangelios en donde Jesús exhorta a los discípulos porque no dejaba que los niños se acercaran a él. Y Jesús los estaba recibiendo porque sus padres los traían para que él le impusiera las manos y orara por ellos y los bendijera. También podemos ver allí del mismo Jesús que recibimos instrucciones de que si no tenemos la pureza del corazón de un niño, no vamos a poder entrar al reino de los cielos ni ver a nuestro Padre cara a cara. Y también podemos recordar que a través de los inicios de la humanidad, los niños siempre han sido perseguidos y acechados para ser lastimados. Y nos preguntamos, ¿cómo es que hay personas con el corazón tan lleno de maldad, capaz de lastimar o de querer hacerle daño a esas personas tan chiquititas, tan especiales, tan llenas de luz, tan llenas de alegría, tan llenas de amor, tan llenas de inocencia? Y la verdad, amados hermanos, yo les confieso, hoy día que Dios me ha dado la oportunidad de ser madre y de experimentar ese amor tan grande y tan maravilloso que es el de ser madre o ser padre, que es el mismo amor que Dios siente por nosotros, ahora es que me puedo dar cuenta de cuál grande es el amor de Dios, de la magnitud de su amor por nosotros, que pudo entregar a su Hijo, que es el tesoro más preciado, a morir por nosotros. Y ahí es en donde nos preguntamos, ¿nosotros como padres seríamos capaces de entregar a nuestros hijos para ser sacrificados por otros? En lo personal, amados hermanos, les puedo decir que los niños son la luz que ilumina el mundo de tanta maldad y de tanta oscuridad que existe hoy día. Quiero compartir con ustedes un pasaje bíblico que está en el libro de Deuteronomios, capítulo 6, verso 4. Y voy a compartírselos de la Biblia Nueva Versión Internacional y dice así: Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcalas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En pocas palabras, amados hermanos, el Señor nos demanda y nos exhorta como padres a instruir al niño en su palabra. Y pienso que esta es una de las maneras de poder mirar a los niños con la mirada de Jesús, porque en el mundo hay tanta maldad. El corazón del hombre se ha enfriado de tal manera por la misma lejanía que tiene de su Creador,
por la falta del Señor en los corazones, por la falta de amor, que una de las maneras que podemos tener de cuidar a nuestros niños es poder instruirlos en la palabra, que como lo dice su palabra, cuando esté viejo, él jamás se va a apartar de ella, que cuando ellos puedan crecer, puedan llevar y sembrar en sus hijos o en nuevas generaciones esa semilla de amor de la palabra del Señor que ha sido sembrada en ellos. Entonces, amados hermanos, tenemos la gran responsabilidad como iglesia de velar y cuidar y proteger la integridad de nuestros niños, ya que ellos son indefensos y son vulnerables ante cualquier peligro que los aceche. Y también poder generar herramientas que nos permitan a nosotros como padres poder instruirlos con amor en la palabra del Señor en el día a día en nuestros hogares y corregirlos, así como nuestro Padre que nos ama nos corrige. Quiero invitarles que en este momento tengamos un momento de oración para poder entonces dar inicio a este servicio y orar por los niños del mundo. Padre amado, te damos gracias. Padre bueno, Padre amoroso, Padre maravilloso. Gracias porque nos permites en este día poder venir ante tu presencia, poder acercarnos ante tu altar y poder darte gloria y darte honra, porque solo tú lo mereces. Te doy gracias por cada hermano que en este momento está conectado con nosotros, adorándote y glorificándote. Te pedimos, Señor, que seas tú tomando el control de este hermoso servicio para ti, que todo lo que se haga sea para tu gloria y para tu honra. Espíritu Santo de Dios, bienvenido a cada uno de los hogares. Te pedimos, Señor, muy especialmente por los niños del mundo, por esos chiquitines, inocentes, maravillosos, llenos de risa, de luz, de color, llenos de alegría, que no les falte el alimento, que no les falte cobijo, que no les falte un techo, que no les falte amor, sobre todo, porque muchas veces pensamos que con darle las cosas materiales es suficiente, y lo más importante, sobre todas las cosas, es el amor, el tiempo, la dedicación. Te pedimos, Señor, que cuides a cada uno de los niños del mundo donde quiera que estén, que pongas ángeles alrededor de ellos, de los que están en peligro, Señor, que sea tu mano poderosa a través de nuestras oraciones, cuidándolos en todo tiempo. Te damos gracias, Señor, por este día y te pedimos que te quedes con nosotros y que solo tú sea la gloria y la honra de este maravilloso servicio. Amén y amén. Hermanos, buenos días. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes este momento y además estar compartiendo con Pablo Mirá este minuto. Así que los quiero invitar a que podamos atesorar este momento de alabanza, que podamos apreciar las letras, podamos apreciar también la melodía y unirnos en espíritu en este momento. Así que los invito a orar. Señor, te damos gracias por todo lo que nos has regalado, por lo bueno, por lo malo, por las cosas cotidianas, por las cosas extraordinarias que nos pasan en el día a día. Te agradecemos por tu cuidado y en este momento queremos dedicar estos segundos, estos minutos para alabarte. Espero que la iglesia también pueda juntarse todo en espíritu y podamos disfrutar junto contigo estas canciones, Señor, que son para ti. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que estén muy bien. Nos vemos.
Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento los dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos fugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran Dios todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran Dios Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención.
redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, eres libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad.
siempre exaltado, creador de todo el ser. Delante de él acusarte, manos levantar y la voz alzar, porque bueno es Dios, Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. porque bueno es Dios, Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. porque bueno es Dios, Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. porque bueno es Dios, Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre es su Muy buenos días, hermanas, hermanos de la Iglesia de Luz y Vida. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno es poder reunirnos en torno al Señor Jesucristo, en torno a su palabra. Y siguiendo con esta serie de mensajes de la mirada del Señor Jesucristo hacia los niños, vamos a continuar esta serie. Y bueno, la verdad es que después de la predicación del pastor Boris Rodríguez, fue una predicación muy, muy sólida que abordó muchos aspectos de lo que queremos compartir este mes. Pareciera que hubiera poco que decir, poco que agregar, pero quisiera compartir algunas reflexiones, algunos pensamientos que en base a la palabra de Dios que el Señor me ha dado esta semana para poder compartir con usted. No está de más decir que les recomiendo que puedan revisar las últimas predicaciones. Yo me voy a basar en algunos puntos también que compartió el hermano Israel Morales hace un par de semanas y el pastor Boris también. Así que voy a compartir la pantalla para ver algunos puntos que me gustaría que conversáramos esta mañana. Entonces, el título de este mensaje es Transmitiendo la fe a nuestros hijos, ¿eh? Transmitiendo la fe a los niños de la iglesia. Y esto, claro, puede ser algunos hijos, pero también distintos tipos de parentesco, pero finalmente es cómo podemos transmitir esta fe, cómo podemos
traspasar de alguna forma la fe a nuestros niños, a los hijos de la iglesia. Y me voy a tomar de una idea del hermano Manuel Labraña, cuando él dice que los hijos, ¿cierto?, son el reflejo de sus padres. Y eso es muy cierto en distintos ámbitos. El hermano Manuel es profesor, tiene una tremenda trayectoria en el ámbito educacional, y por supuesto que él vio muchos casos, ¿cierto? Y todos vemos que los hijos efectivamente son un reflejo de sus padres. Y yo les voy a compartir, así como una forma de introducción nomás, estos como casos emblemáticos de nuestro país en el último tiempo, de hijos, obviamente que no son niños, ¿no? Son todos adultos, pero que, claro, uno dice, miren las cosas que pasaron con estos hijos de personajes del mundo del espectáculo, de la política, y uno dice, bueno, ¿y qué pasó con los padres? Los padres parece que son exitosos, son correctos, por decirlo así, pero ¿qué pasó con estos hijos? ¿Dónde estuvo el problema? Y en base a eso es lo que yo quisiera compartir esta mañana. El caso de Sebastián Dávalos, ¿cierto? Para los que no se ubican bien, pero él es hijo de la expresidenta Michelle Bachelet, que tuvo problemas con la justicia. Un personaje, digamos, bien simpático, por decirlo así, pero claro, que le ha dado muchos dolores de cabeza a su madre. El otro caso acá, este joven, quizá ustedes no lo ubican mucho, pero Hernán Calderón Jr., o también llamado Nano Calderón, hijo de Hernán Calderón, un famoso abogado y de la mujer del espectáculo, digamos, de la televisión, Raquel Argandoña también. Este joven incluso le provocó lesiones a su padre en una pelea que tuvieron, y fue bastante mediático este caso, como todos estos tres casos han sido mediáticos, y la verdad que el papá estaba como abogado, tenía muy complicada la situación desde el punto de vista legal, y ahí parece que al final el papá como que soltó un poco la presión legal sobre su propio hijo. Y uno dice, claro, ¿qué pasó con la disciplina? ¿Qué pasó con esa familia, con ese matrimonio? Bueno, y el otro caso acá, que quizás no todos se acuerdan, pero este joven es Martín Larraín, hijo de Carlos Larraín, un famoso político también chileno, que él tuvo problemas con la justicia, ¿eh? Él atropelló a un señor, a un humilde obrero por ahí, al parecer está bajo efecto del alcohol, y bueno, ahí hubo plata de por medio, pero bueno, también un problema, una vergüenza para sus familiares, ¿no? para sus padres, para su familia. Así que bueno, es para confirmar solamente lo que muy sabiamente nos ha enseñado el hermano Manuel Labraña, que los hijos son el reflejo de sus padres. Así que esto, bueno, como una introducción, pero esto es lo que yo quisiera compartir esta mañana, entonces, transmitiendo la fe a los más pequeños. Entonces vamos a hablar de estos 3 puntos: la fe sincera, ejemplo y enseñanza, y enfatizar el poder del ejemplo, el poder de la imitación. Y para esto es lo que yo tuve esta semana para compartir. Recordar, ¿cierto? Me vine a la memoria la relación de padre e hijo en términos espirituales, ¿no? Así que del apóstol Pablo y Timoteo, ¿no? Timoteo era un joven, ¿cierto? Que era un predicador, un siervo de Dios, que según no es mucho lo que dice la Biblia de su entorno, pero sabemos que su papá no era creyente, sí su madre y su abuela, y Timoteo finalmente fue un hijo del apóstol Pablo. La Biblia no nos dice si Pablo de Tarso tuvo hijos carnales, pero sí nos habla de muchos
hijos espirituales, y yo diría que el más importante y el que más hace mención en la Biblia es a Timoteo. Entonces, aquí hay algunos tips, como se dice, o algunos puntos que nos pueden ayudar a nosotros como padres, nos puede ayudar como iglesia a darnos consejos de cómo poder transmitir esta fe preciosa en el Hijo de Dios. Dice el apóstol Pedro, es esto, que la fe es más preciosa que el oro, es más preciosa que cualquier cosa. ¿Cómo no valorar eso y cómo no valorar esa preciosa fe? Y cómo no querer transmitirlo a nuestros hijos. Entonces aquí al inicio de la segunda epístola a Timoteo, que es la última carta del apóstol Pablo, escrita aproximadamente en el año 70, 75, es el último escrito de Pablo. Entonces aquí está el texto, ¿cierto? Y hay algunas frases destacadas. Entonces, bueno, al introducir la carta, el apóstol se acuerda de Timoteo, a quien él consideraba un verdadero hijo, dice en otras partes de la epístola. Y dice, bueno, al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia como lo hicieron mis antepasados. Y el acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Entonces, bueno, hay una fe sincera que habita, el apóstol Pablo dice que está seguro, que está convencido de que esa fe sincera, ¿ya? Bueno, si hay una fe sincera, entonces se entiende que hay una fe que es no sincera, que no es sincera, una fe, digamos, llena de hipocresía, una fe falsa, ¿no? Como dicen ahora los niños, los jóvenes, una fe sería fake, ¿cierto? Una fe falsa. Entonces, bueno, hay una fe verdadera, una fe sincera, una fe no fingida, como dicen otras versiones. Entonces, pero el apóstol dice que esta fe no vino así como, por decirlo así, de la nada, sino que una fe que de alguna forma se transmitió de generación. O sea, podríamos decir que Timoteo ya era un creyente de tercera generación. La primera generación fue su abuela Loida, la segunda generación su madre Eunice, y Timoteo era la tercera generación. Entonces, bueno, aquí hay algunos tips, ¿cierto? Como decía, como las oraciones, ¿no? La oración constante del apóstol Pablo para bendecir a este joven Timoteo, a su hijo espiritual, trayendo entonces, y cuando se acordaba de las lágrimas de Timoteo por distintas situaciones que solamente el apóstol las conocía, y Timoteo, pero dice que se acuerda, trae a la memoria esa fe sincera, que habitó en su abuela Loida y en su madre Eunice. La palabra no nos da tantos detalles, no nos da detalles de qué cosas hicieron, ¿cierto? La abuela Loida, qué cosa hizo la madre Eunice para transmitir esa fe. Pero sí el apóstol nos da, en el transcurso de la segunda epístola, nos da luces de qué cosas, ¿cierto?, son importantes para que esa fe pueda transmitirse, pueda germinar, pueda crecer en las siguientes generaciones. Y para eso, bueno, yo quisiera, yo sé que aquí en la audiencia pueden haber expertos en educación, pero de algunas cosas que yo he leído, quisiera destacar estas 3 modalidades de aprendizaje, ¿ya? En el sentido de aprendizaje, de transmitir, ¿cierto?, una información, pero también transmitir, producir un cambio en el aprendiz, ¿ya? Una transformación. Ahora se habla mucho del aprendizaje transformacional, pero a lo que voy es ¿qué más transformador que la fe en el Señor Jesucristo? ¿Qué más transformador que esa fe preciosa, que esa fe gloriosa? Entonces, tenemos estas 3 formas de que ese conocimiento espiritual sea traspasado. Bueno, estos son aprendizajes en general. Entonces, son progresivos, ¿ya? Uno es el aprendizaje por imitación, que es muy importante en toda edad,
pero sobre todo en los niños, y sobre todo en los niños muy pequeños. ¿Ah? Entonces, el niño no se da cuenta cómo va aprendiendo cosas buenas y cosas malas, sobre todo de sus padres o de las personas que lo están criando. Y eso se da mucho en los niños muy pequeños. Y esto también lo pueden ver los educadores, ¿cierto? Los niños muy pequeños, de prebásica, de prekinder, de kinder. Cómo el niño va, dice, es como una esponjita, ¿cierto? Es como una esponja el niñito que absorbe y absorbe distintos tipos de conducta, de información, y no se da cuenta. Este es un aprendizaje que uno que prácticamente es inconsciente, ¿ya? El segundo aprendizaje ya en los niños más grandes, en el colegio, ¿cierto? Incluso en los primeros años de la universidad, el aprendizaje por enseñanza, o sea, que hay un profesor, ¿cierto? Un maestro que traspasa, ¿cierto? Habilidades, traspasa competencia, información al estudiante, al alumno. Y finalmente es el aprendizaje autónomo, que generalmente ya en los últimos años de la universidad, cuando las personas están haciendo una práctica profesional, cuando hacen alguna especialidad dentro de su ámbito, ya es autónomo. O sea, ya nadie lo toma de la mano y le dice, tú tienes que estudiar eso, tienes que estudiar lo otro, tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo allá, asá, tienes que organizar tu tiempo. Ya no, ya eso ya no corre. Pero principalmente yo quisiera enfatizar estos dos primeros aprendizajes porque estamos hablando precisamente de niños, ¿ya? Entonces aquí, y sobre todo, destacar el aprendizaje por imitación. Y acá entonces vamos, segunda de Timoteo 1:13 dice, con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Entonces aquí destaco entonces el ejemplo, Pablo, ¿cierto? Se presenta como un ejemplo ante Timoteo, un ejemplo personal, porque en otras epístolas a los Corintios dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo, pero aquí lo dice en forma súper personal a Timoteo, le dice, mira, mírame, yo soy un ejemplo, aprende de mí, ¿cierto? Pero también habla de la enseñanza. Entonces aquí podríamos, bueno, esa enseñanza, en otra versión lo dice que es un buen depósito, que es una preciosa verdad, una doctrina, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos implícitos estos dos tipos de aprendizaje. Entonces, el aprendizaje por imitación y el aprendizaje por enseñanza. Y aquí, bueno, me voy a ir después a detallar sobre la imitación, pero valoro, ¿cierto? Valoro mucho la enseñanza en la iglesia, ¿cierto? El ministerio infantil, el culto infantil, cuando estábamos presencial, la escuela bíblica, ¿cierto? O la escuela de enseñanza bíblica o escuela dominical. Es muy importante, ¿cierto? Y uno de los tips también de por qué tenemos a Timoteo, que después Timoteo hizo lo que le encargaba a Pablo tenía completa seguridad, completa confianza en Timoteo, porque lo conocía mucho, dice, desde tu niñez, conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Así que es muy importante la enseñanza bíblica. Pero aquí, más que la iglesia o los ministerios de la iglesia, yo creo que aquí también el llamado de los padres, y ahí yo reconozco que también he estado al debe en ese punto, de no enseñar la escritura en forma sabia, inteligente, entretenida incluso a mis hijas. Pero este es un punto que hay que tener, que hay que poner énfasis. Entonces, este sería el aprendizaje por enseñanza, pero quisiera el ejemplo, ¿cierto? El poder de la imitación. En 2 Timoteo 3:10 dice Pablo, bueno, ¿se acuerdan de Pablo que habla de los tiempos peligrosos? Habla de que del carácter de las personas en el último tiempo, y es exactamente lo que vivimos ahora, ¿cierto? Y sobre todo en pandemia, que la pandemia, como se ha dicho,
ha sacado lo mejor y lo peor, ¿no? Del ser humano, como la violencia. El otro día yo me quedé mal, digamos, porque fui a dejar a la señora que trabaja en mi casa, a Padre de las Casas, y cuando vuelvo me encuentro en una intersección, con un señor manejando y en la mano llevaba una pistola. La verdad que me vi manejando, y cuando me metí iba a meter al camino de vuelta y en la entrada de Padre de las Casas, un poco antes del puente, y veo a un hombre con una pistola. ¡Wow! Entonces, bueno, esa es la violencia, ¿cierto? Hemos visto esta semana cómo a un señor joven lo mataron en un servicentro. Y, o sea, la violencia está desatada. Y claro, hemos visto también las actividades positivas, ¿cierto? La entrega, la ayuda a la gente que está pasando por necesidades, pero también hemos visto lo malo. Y en ese tiempo, entonces, dentro de ese contexto es que Pablo le dice, tú, ¿cierto? Tú, Timoteo, en cambio, has seguido paso a paso, o sea, me has seguido, pero en esa relación de maestro y aprendiz muy, muy, muy cercana. Entonces, ¿qué es lo que esta imitación, ¿cierto? Y sobre todo los niños muy pequeños aprenden, y hemos aprendido por imitación. De repente uno se da cuenta que empieza a tener ciertos gestos como el papá. ¿Ya? Yo a veces pasa en la iglesia, me acuerdo de un hermano que cuando hablaba se paraba así en la punta de los pies, y entonces cada vez que en cada frase que hacía como que se levantaba así. ¿Eh? Bueno, y eso generó que muchos hermanos le copiaran, ¿eh? Entonces después empezaron todos a hacer así, pues hablaban y se paraban la punta de los pies. Y así, de repente, a veces se pueden pegar muletillas, estilos, ¿cierto? No sé, el color de la corbata, etcétera. O sea, esto en todo momento estamos imitando. Pero dice, ¿qué es lo que deberíamos, entonces, qué es lo que en el fondo, el mensaje, qué es lo que debiéramos imitar? Entonces Pablo dice, mis enseñanzas. O sea, volvemos la doctrina, la enseñanza. Y claro, y aquí en el contexto familiar, yo creo, bueno, no es la idea repetir una clase, ¿cierto?, del culto infantil, pero conversar, ¿cierto? Y sobre todo en estos momentos, esos momentos de intimidad, como por ejemplo en la mesa, hablar de algún versículo, hacer cultos familiares. Esas son formas de transmitir la enseñanza bíblica. Mi manera de vivir, ¿ya? El estilo de vida del apóstol. Todos sabemos, ¿cierto?, cómo era Pablo, cómo su vivir, su vida, su único objetivo en la vida era el Señor, ¿ah? Y el servicio. ¿Ah? Dice que para mí el vivir es Cristo, ¿ah? Y el morir es ganancia. Ese era el objetivo que tenía Pablo. Entonces, claro, si nuestros hijos nos ven a nosotros, y en eso nuestros hijos son uno de los principales, o si no, el principal juez que tenemos nosotros los adultos. Entonces, si nosotros como padres estamos interesados solo en el dinero, estamos solo interesados en el trabajo, nuestros hijos lo más probable es que van a hacer lo mismo. ¿Ah? Y eso lo vemos mucho los que trabajamos en salud, como lo que alguien llamaba las pautas transgeneracionales. ¿Ya? O sea, por ejemplo, el abuelo alcohólico, papá alcohólico, hijo alcohólico, y etcétera. Son pautas que se transmiten de generación en generación, para lo bueno y sobre todo para lo malo. Entonces, las enseñanzas, el estilo de vida, el propósito, la fe, la paciencia, el amor, la constancia, la persecución de los sufrimientos. Entonces, hay mucho que nosotros podríamos hablar mucho de esto, cada una de estas virtudes que el apóstol Pablo, por la gracia de Dios, pudo desarrollar. Él podía exhibirlas como un ejemplo en la iglesia. Y ya como para ir terminando, el poder, insisto, entonces, el poder de la imitación, ¿eh? El poder de la imitación, y hay un proverbio, yo creo que bien conocido, ¿cierto? No te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos. No sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. Entonces, dicho de otra forma, ¿cierto? El Señor Jesucristo dijo, aprendan de mí, que soy manso, ¿cierto? Y humilde de corazón. Bueno,
Si nos juntamos con el Señor Jesucristo, si pasamos tiempo con el Señor Jesucristo, el carácter del Señor se nos va a ir pegando, por decirlo así, y vamos a ser más como el Señor. Ese es el objetivo que tiene el Padre. Pero ahora también nuestros hijos, ¿qué están aprendiendo de nosotros? Están con nosotros, y en este tiempo que estamos en pandemia hemos estado más en la casa que lo que ven los niños en la iglesia. También ahí en la predicación del pastor Boris Rodríguez hablaba de un compañero de él del seminario que estuvo mucho tiempo alejado de la iglesia, del Señor, porque una persona de la iglesia lo trató mal, no fue comprensivo. Así que, bueno, todas estas cosas que nos sigan hablando. Así que los ejemplos, como decía el pastor Israel Morales, estamos rodeados de malos ejemplos y la gente ya no quiere sermones, discursos, sino que lo que quiere es la realidad, ¿no? Y para terminar nomás un ejemplo de un mal ejemplo. Este es año 1986, después del Mundial. Entonces ahí está Diego Maradona con una polera que dice no a las drogas, y Pelé y Michel Platini, que era un famoso jugador de fútbol francés. Y bueno, después esta foto la trucaron, le pusieron aquí no a las drogas y acá le pusieron no a la corrupción. ¿Y por qué? Porque Maradona, todos sabemos que tuvo problemas serios con las drogas. Y Michel Platini, después de jugador, fue un dirigente del fútbol en Europa y mundial, y estuvo con problemas fuertes de corrupción. Así que estamos llenos de estos malos ejemplos. Pero bueno, así que bueno, hemos compartido este mensaje, transmitiendo la fe, algunos consejos, ¿cierto?, que nos llaman la atención nosotros como padres y como iglesia, del ejemplo que podemos ser. Como se dice, podemos ser agentes facilitadores y no obstaculizadores para la fe de nuestros hijos, para la fe de los nietos de la iglesia, de todos los pequeños de la iglesia. Vamos a ser responsables, como sea, ellos van a ser jueces de nosotros más adelante. Entonces, la importancia de transmitir esa fe sincera, no una fe hipócrita, sino que una fe sincera. Lo más importante, entonces hablamos de los tipos de aprendizaje, y el más importante en los niños, el tipo de aprendizaje por imitación, y en menos medida el aprendizaje por enseñanza. Y enfatizamos entonces el poder de seguir el ejemplo, imitar. Entonces, para eso es súper importante nuestros hábitos, nuestra conducta como adultos, para transmitirle esos valores a nuestros hijos. Gracias, hermano, y muchas gracias. Que el Señor nos siga hablando por su palabra. Que tengan todos una excelente semana. Todos los lunes a las 19 horas, reunión de oración. Por plataforma Zoom a las 19 horas. Queridas hermanas y amigas, quiero invitarlas cordialmente a cada una de ustedes que puedan participar del estudio bíblico de mujeres. Estamos este año estudiando el poder del Espíritu Santo del libro Los Hechos de Elizabeth George. Es un libro muy bueno, muy hermoso, donde hemos aprendido mucho. Me gustaría compartir con todas ustedes esta linda bendición de estudiar el libro. Quedan todas cordialmente invitadas.
Somos el Ministerio de Servicio de nuestra amada Iglesia Luz y Vida. Ha sido un año de grandes desafíos de fe y en obediencia al Señor nos hemos movido para concretar su voluntad. Gracias al Señor por su fidelidad. Toda honra y toda gloria es para Él. Mes a mes se hacen las recolecciones y las compras, se confeccionan los envíos poniendo amor en cada uno de ellos. Mientras lo hacemos, oramos por cada familia que lo recibirá y recordemos las palabras del Maestro: si lo hacen por ellos, por mí lo hacen. Mateo 25:10. Agradecemos a cada uno de ustedes que ha hecho llegar su colaboración en alimentos para complementar la ayuda, dinero que nos ha ayudado a contar con presupuesto para estas tareas, ofrenda de la iglesia, que es parte del aporte de cada uno de ustedes, oraciones, que han sido muy necesarias para el cuidado y protección del Señor en el proceso. Varios de nosotros, guardando protocolo, repartimos los envíos en diferentes direcciones de la ciudad y fuera de la ciudad. Podemos ver en varios de nuestros hermanos y amigos, niños, jóvenes, es una bendición que recibimos en cada uno de estos viajes, haciéndoles saber que la iglesia y el Señor les ama mucho. De ellos les envían saludos, gratitud y deseo de bienestar. Familias de nuestra iglesia están siendo atendidas y ministradas. A varias de estas familias no conocemos y tal vez no asistirán a algún templo, pero sí estamos seguros que están recibiendo el testimonio cristiano y se están enterando que Dios les ama y tiene cuidado por sus necesidades. Agradecemos al Señor por este año de provisión, cuidados, milagro, crecimiento y gozo. Declaramos en fe que seguiremos viendo su mano en el cuidado de su iglesia y la tarea evangelizadora a través del servicio. Ánimo, Iglesia Luz y Vida. Sigamos avanzando juntos. Aún tenemos trabajo por hacer y evangelio que compartir. Amados hermanos, estamos muy contentos porque pudimos recibir la palabra. Es como la vitamina que necesita nuestra alma para poder seguir el día a día y superar todas las adversidades que se nos presentan. Bendecimos la vida de la persona que acaba de dar la palabra y bendecimos su ministerio. Queremos tener un momento de oración para culminar entonces este servicio y poner nuestra nueva semana en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos permites ser instrumentos en tus manos para bendecir a otros y para llevar tu palabra. Te damos gracias porque nos das la sabiduría, nos das el entendimiento, Señor, porque a través de tu palabra nos instruiste hoy todo lo que necesitábamos, Señor, para este día, nuestro alimento espiritual. Te pedimos, Señor, que esta semana que comience sea de bendición y sea de victoria. Te pedimos, Señor, que los que están esperando respuestas sea una respuesta recibida. Los que están esperando, Señor, alguna provisión también, Padre amado. Los que están esperando algún empleo, los que están deteriorados de salud, Señor, puedan recibir sanidad. Declaramos, Señor, que esta semana la ponemos en tus manos y que tú, Señor, harás maravillas con nosotros. Te damos gracias, Señor, por cada una de las personas que participamos, Señor, en este culto tan especial y que nos sigas, Señor, utilizando como instrumento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia Bautista Luz y Vida, una comunidad de creyentes, adorando y sirviendo a Dios. Proclamando el Evangelio.